1.1.1 Diseño conceptual de una base de datos que entienda las necesidades de la organización empleando entidades. Las entidades las constituyen las tablas de base de datos que permiten el almacenamiento de los ejemplares o registros del sistema, quedando recogidos bajo la denominación o título de la tabla o entidad. Por ejemplo, la entidad guarda los datos personales de los usuarios de la biblioteca. La entidad registra todos los libros catalogados. La entidad pone en circulación todos los libros prestados y devueltos, y así sucesivamente en cada uno de los casos. Atributos. Los atributos de una tabla son en realidad sus campos descriptivos, el predicado que permite definir lo que decimos de un determinado sujeto. Por ejemplo, de una entidad, tabla o catálogo se puede determinar los atributos título, subtítulo, título paralelo, otras formas del título, autor principal, otras menciones de responsabilidad, edición, mención de edición, editorial, lugar de publicación, fecha de publicación. Relaciones. Nos permite definir una dependencia entre los conjuntos de dos o más entidades. Por ejemplo, los usuarios suelen clasificarse según una lista de tipos de usuarios, ya sean alumnos, profesores o investigadores. De esta manera es posible emitir la relación entre el usuario Jorge Martínez como alumno y el usuario Enrique Valtierra como un profesor. Identificación y evolución de los modelos de datos. ¿Qué es una base de datos? Una base de datos es un almacén que nos permite guardar grandes cantidades de información de forma organizada. Clasificación de bases de datos. Según su contenido. Bases de datos bibliográfica. Un registro típico de una base de datos bibliográfica contiene información sobre el autor, fecha de publicación, editorial, título, edición, etc. Por ejemplo, una colección de resultados de análisis de laboratorio, entre otras. Bases de datos de texto completo. Almacenan las fuentes primarias, como por ejemplo, todo el contenido de todas las ediciones de una colección de revistas científicas. Base de datos estática. Son bases de datos de únicamente lectura, utilizadas primordialmente para almacenar datos históricos que posteriormente se pueden utilizar para estudiar el comportamiento de un conjunto de datos a través del tiempo, realizar proyecciones, tomar decisiones y realizar análisis de datos para la inteligencia empresarial. Base de datos dinámica. Son bases de datos donde la información queda almacenada y se modifica con el tiempo, permitiendo operaciones como actualización, borrado y edición de datos, además de las operaciones fundamentales de consulta. Un ejemplo puede ser la base de datos utilizada en un sistema de información de un supermercado. Entre algunos otros tipos de modelos de base de datos se encuentra el modelo racional. El modelo racional se encarga de la gestión y la organización de bases de datos consistentes en el almacenamiento de tablas compuestas por filas, duplas, columnas o campos. Se distingue de otros modelos como el jerárquico porque es más comprensible para el usuario inexperto y por basarse en la lógica de los predicados para establecer relaciones entre distintos datos. Para que este tipo de modelo de base de datos pueda funcionar, tiene que seguir las siguientes relaciones. 1. No pueden existir tuplas iguales. 2. El orden de las duplas no es significativo. 3. Cada atributo o campo es anivelado y no contiene estructuras. Modelo jerárquico. El modelo jerárquico organiza los datos de una estructura de árbol en la que cada registro tiene un único elemento o raíz. Los registros del mismo nivel se clasifican en un orden específico. Se usa como un orden físico para almacenar las bases de datos. Modelo de red. El modelo de red, siendo uno de los sistemas más comunes, ordena los datos en tablas, también conocido como relaciones, cada una de las cuales se compone de columnas y filas. Cada columna enumera un atributo de la entidad en cuestión. Y por último tenemos los modelos multidimensionales. Los modelos multidimensionales no se diferencian demasiado de las bases de datos. La diferencia está más bien a nivel conceptual, en la que las bases de datos multidimensionales, los campos o atributos de una tabla pueden ser de dos tipos, o bien representan dimensiones de cada tabla, o bien representan métricas que se desean.